Domínguez de OperaciónBikini.es. Yo ya estoy aquí para contarte qué 3 precauciones tienen que tener las mujeres que entrenan duro. ¿Quién dice que las mujeres son de sexo débil? Eso es que no nos conocen bien. Las mujeres podemos entrenar tan duro como los hombres. Eso sí, nuestro cuerpo tiene unas necesidades especiales que ellos no tienen y tenemos que tener en cuenta ciertas cosas cuando entrenamos duro. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Allá va. Pues para empezar, las mujeres que entrenamos duro tenemos que tomar alimentos ricos en hierro. El hierro es vital para la producción de hemoglobina. La hemoglobina es la proteína que transporta el oxígeno que respiras y el dióxido de carbono que tus pulmones eliminan. Lamentablemente, las mujeres solemos tener bajos los niveles de hierro y es muy típico que muchas mujeres sufran anemia, sobre todo si entrenan duro. Y es que a través de la menstruación perdemos hierro. Así que entre las atletas femeninas, una de las deficiencias más frecuentes es precisamente esa, la de hierro. Para saber cómo están tus niveles de hierro, nada mejor que acudir a tu médico y hacerte un análisis de sangre. Así saldrás de duda, pero mientras te lo haces, si no te lo haces, tienes que estar atenta a los síntomas. Si te notas muy cansada, fatigada, te notas con poca fuerza, te duele la cabeza, notas que no piensas con la fluidez habitual, esos son síntomas de la anemia, así que atenta y si los notas, hazte un análisis de sangre. Para sufrir esas deficiencias basta con hacer unos pequeños ajustes en la dieta y así nos vamos a asegurar de contar con las cantidades que necesitamos de hierro. ¿Qué alimentos tienes que incluir? Pues la carne vacuna, de cordero y de cerdo. No deben faltar las hortalizas de hoja verde, los frutos secos como las nueces, legumbres como las lentejas o crustáceos como los camarones. Además, si crees que puedes tener déficit de hierro, es importante que evites el café o al menos disminuyes su ingesta. Y además evita tomar lácteos o té con las comidas ricas en hierro, ya que el calcio inhibe que su absorción. Sin embargo, si tomas alimentos ricos en hierro, la vitamina C va a hacer justo lo contrario, te va a ayudar a que lo absorbas mejor. Y si estás tomando la píldora anticonceptiva, tienes que tener en cuenta que en este caso tu flujo durante la menstruación va a ser menor, así que perderás menos hierro. La sangre menstrual, cuando tomamos la píldora, se reduce hasta en un 60%. Las mujeres que entrenamos duro también le tenemos que prestar especial atención al calcio. Aunque muchos piensan que el calcio solamente es importante para la salud de los huesos, no es así. El calcio es importante para mucho más, es importante para nuestra salud general, ya que prácticamente todas las células de nuestro cuerpo lo utilizan de una u otra manera. Nuestro cuerpo necesita calcio para hacer un montón de funciones. Por ejemplo, para la construcción y el mantenimiento de los huesos y los dientes, la coagulación de la sangre, la transmisión de los impulsos nerviosos y la regulación del ritmo cardíaco. Casi todo el calcio, el 99%, se almacena en los huesos y en los dientes, y el 1% restante se encuentra en la sangre y en otros tejidos. ¿Y qué pasa si consumes poco calcio? Pues que tu cuerpo va a coger el calcio que necesita de tus huesos. Y eso, con el tiempo, puede acabar en enfermedades como la osteoporosis, otro gran problema femenino. Aunque el entrenamiento de fuerza puede ayudarte a mantener la salud de los huesos, lo más probable es que necesites tomar más calcio. ¿Dónde lo puedes obtener? Pues por ejemplo, en las sardinas, en las almendras. Aquí te cuento los beneficios de las almendras. Naranjas, sésamo o frijoles blancos. Si eres una mujer deportista, también tienes que tener cuidado con la vitamina D. La vitamina D es algo más que una vitamina. Su funcionamiento es diferente al resto de vitaminas. Y sirve, entre otras cosas, como una hormona esteroide en el cuerpo. Y es que es muy importante para tus huesos el metabolismo del calcio fosfato, pero también lo es para el funcionamiento de los músculos y para la salud y el bienestar general. Aunque pocos lo saben, existe evidencia epidemiológica que vincula la falta de vitamina D a enfermedades autoinmunes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, depresión, demencia, enfermedades infecciosas, la disminución de la masa muscular y mucho más. Por eso la falta de vitamina D es un problema global y lamentablemente las mujeres deportistas se pueden ver afectadas. La tasa de deficiencia de vitamina D entre las atletas femeninas es muy alta, entre el 33 y el 42%. Y dependiendo de la temporada o del tipo de deporte, puede ser aún mayor. Así que a las mujeres que entrenan con mucha intensidad o que se dedican al deporte profesional, se les recomienda que controlen sus niveles de esta vitamina de forma trimestral.
¿Cómo lo tienen que hacer? Pues acudiendo a su médico para que le hagan un análisis. Y si tienen falta de esta vitamina tendrán que seguir las recomendaciones médicas de su facultativo. A la hora de consumir vitamina D existen diferentes tipos. Por ejemplo, la vitamina D3 se encuentra en algunos alimentos de origen animal como los pescados grasos o la yema del huevo. Y la vitamina D2 se encuentra en algunos hongos. De estos dos tipos de vitamina D, la más importante es la vitamina D3, ya que es casi el doble de eficaz a la hora de producir aumentos en sangre de la vitamina D. Aunque la suplementación con vitamina D puede parecer una forma ideal de tener la vitamina D suficiente, la exposición solar suele ser la forma más efectiva de mantener buenos niveles de esta vitamina. Eso sí, la exposición solar no quiere decir que te achicharres al sol durante horas y no uses protección solar. No, mucho cuidadito con el sol. Simplemente se trata de recibir los rayos del sol de forma moderada y siempre utiliza protección solar. La vitamina D también puede ser producida a partir del colesterol en la piel cuando te expones al sol, ya que los rayos ultravioletas del sol proporcionan la energía necesaria para que esto ocurra. Así que ya lo sabes, si eres mujer deportista, no te olvides de tener en cuenta estos tres aspectos que son muy importantes. Espero que mi vídeo de hoy te haya gustado. Si crees que le puede gustar a alguien más, compártelo por favor. Y recuerda que yo ya te estoy esperando en el próximo vídeo. No faltes. Bye bye.